Este ejercicio nos pide hallar la figura que continúa con la secuencia. Lo primero que vamos a hacer es identificar qué está cambiando en cada una de las figuras, enfocándonos primero en la letra M de color rojo, la cual vemos que en la primera figura está de forma vertical, pero en la segunda está de forma horizontal y nuevamente está de forma vertical en la tercera. Vemos que está girando en sentido horario 90 grados. Eso indica que para la cuarta figura debe de volver a girar y ahora terminaría en esta posición, lo cual, viendo las opciones, correspondería al inciso C o al inciso B. Ahora, enfocándonos en la figura de color azul, vemos que se encuentra de esta forma en la primera figura, mientras que en la segunda tenemos de forma como su reflejo, mientras que en la tercera vuelve a regresar a su misma posición. Eso significa que para la cuarta nuevamente debemos de tomar su reflejo, que sería de esta forma, y lo cual corresponde solamente al inciso B, que sería el inciso correcto. Continuando con el siguiente ejercicio, nos pide identificar la figura que hace falta en la serie. Nuevamente lo primero que vamos a hacer es identificar qué está cambiando de la posición 1 a la posición 2, en donde vemos que la posición 1 cuenta con dos bolas blancas y una bola negra en medio de ellas, y en la posición 2 esas mismas bolas vemos que se encuentran ahora del lado izquierdo en su misma posición, pero ahora son dos bolas negras y una bola blanca. Bueno, para pasar de la posición 1 a la posición 2, las bolas tuvieron que haber girado 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, y vemos que las bolas blancas, estas dos bolas, ahora son negras y la bola negra ahora fue blanca. Vamos a ver si esta misma regla se cumple para la figura 4 y 5. Entonces, en la figura 4 tenemos ahora las bolas negras y la bola blanca del lado derecho del cuadrado, y en la posición 5 tenemos las mismas bolas nuevamente, pero ahora en la parte superior. Entonces, vemos que nuevamente para pasar de la figura 4 a la figura número 5 tuvimos que haber girado las bolas 90 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj, y nuevamente las bolas que eran negras ahora son blancas y la bola blanca fue negra en este momento. Entonces, aplicando esta misma regla para la figura número 3, vemos que en la figura 2, si giramos esas bolas en sentido contrario de las manecillas del reloj, ahora deben de terminar en la parte inferior del cuadrado. Es decir, que las bolas van a respetar su misma posición, y las bolas que eran negras ahora deben de ser blancas y la bola blanca debe de ser negra, lo cual corresponde al inciso D, que sería el inciso correcto. Pasando al siguiente ejercicio, nos pregunta, ¿qué figura continúa la serie? Nuevamente tenemos que identificar qué está cambiando de una figura a otra, tomando en cuenta estas tres figuras para identificar el patrón o la regla. Bueno, identificando la primera y la segunda figura, vemos que la primera se forma con una línea continua, mientras que la segunda está formada por puntos, y en la tercera figura nuevamente está formada por una línea continua, lo cual significa que en la cuarta figura debe de ser formada por puntos. Ahora, analizando la forma que tiene cada figura, vemos que para pasar de la figura 1 a la figura 2 tuvo que haber girado 90 grados. Estaba de forma horizontal y ahora está de forma vertical. Para la tercera figura nuevamente tuvo que girar 90 grados, donde ahora está de forma horizontal nuevamente. Y además vemos que a cada figura se le está quitando una parte de las últimas líneas, de los últimos trazos, es decir, estos dos últimos trazos ya no aparecen en la segunda figura, lo cual significa que le estamos quitando los dos últimos trazos del final. Entonces, en la segunda figura le quitamos esos dos trazos para pasar a la tercera figura, por lo cual para pasar de la tercera a la cuarta figura ahora tendremos que quitar estos dos últimos trazos, lo cual ahora, uniendo los tres cambios, vamos a tener que tener la figura de forma vertical, tomando en cuenta el giro. Debe de estar de forma vertical, de esta manera, formada con puntos y sin los últimos trazos que acabamos de quitar, lo cual corresponde al inciso B. Continuando, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué opción muestra el reflejo de la siguiente figura? Nos pide encontrar su reflejo con respecto al espejo que se encuentra frente a la figura, lo cual,
para que sea un reflejo debe de contar con las mismas caras que se están mostrando enfrente del espejo. Es decir, estas 4 caras deben de ser visibles del otro lado para que sea su reflejo. Entonces, analizando estas caras, debe de tener 1, 2, 3 y 4 caras visibles que son frontales, más aparte las caras que están en la parte superior, que serían 3 y 4 caras superiores. Analizando cada inciso, vemos que el inciso D cuenta con estas 4 caras de color naranja y las 3 caras de color verde, las cuales corresponden a las caras frontales y las caras superiores. Si analizamos los demás incisos, el inciso C tiene las caras superiores, pero las caras que está mostrando no tiene las caras frontales. El inciso A tiene las caras frontales que se ven frente al espejo, pero no estamos viendo las caras superiores, lo cual no sería correcto. Y por último, el inciso B no está mostrando ninguna de las caras que nos está interesando frente al espejo. Por lo tanto, el inciso D es el único que es correcto. Pasando al siguiente ejercicio, nos pregunta qué opción se obtiene al girar la siguiente figura 90 grados hacia la derecha. Bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar que si tenemos que girar una figura 90 grados y además hacia la derecha, vamos a tomar en cuenta un trazo horizontal. Si nosotros lo giramos 90 grados hacia la derecha, va a terminar de forma vertical, de esta manera. Entonces, tomando en cuenta la figura, vemos que se está tomando un trazo en forma de T y L. Entonces, si los giramos, los trazos que están de forma horizontal, que es por ejemplo la parte superior de color naranja, va a terminar ahora de forma vertical. Y el trazo que está de forma vertical de color rosa, si lo giramos 90 grados, va a terminar de forma horizontal de esta manera. Ahora, con el trazo de la L, si nosotros giramos este trazo vertical 90 grados, va a terminar de forma horizontal, y el trazo que está de forma horizontal va a terminar vertical, lo cual corresponde, esta figura que se forma, corresponde al inciso D, que es el inciso correcto. El siguiente ejercicio nos pregunta de cuántos cubos se compone el siguiente cuerpo. Bueno, tenemos que contar la cantidad de cubos que tiene en total, entonces lo vamos a hacer por partes, tomando en cuenta primero los cubos que están en la parte inferior, los cuales vemos que tiene 3 cubos en el largo y 2 cubos de profundo. Entonces, en total en la parte inferior tendremos que multiplicar 3 por 2, que serían 6, es decir, tiene 6 cubos en total, los cuales si los dibujamos serían estos 6 cubos que están en la parte inferior. Ahora, para la parte de en medio o en el segundo nivel, vamos a tomar que tiene 2 cubos en el ancho o en el largo y 2 cubos de profundo nuevamente. Entonces, en total, este segundo nivel se compone de 2 por 2 cubos, que serían 4 cubos en total. Es decir, son estos 4 cubos que estamos dibujando, los cuales tenemos en el segundo nivel. Ahora, para el tercer nivel, que es este nivel que estamos señalando, el tercer nivel vemos que se compone de 1 cubo de ancho y 2 cubos de profundidad. Es decir, que en total solamente tiene 2 cubos, que son estos 2 que acabamos de dibujar. Y por último, en la parte superior solamente tiene un solo cubo, por lo cual para sacar el total tendremos que sumar la cantidad de cubos en la parte inferior, que fueron 6, más 4 en el segundo nivel, más 2 en el tercer nivel y por último más 1 que se encuentra hasta la parte superior. Es decir, que en total todo esto nos quedarían 13, que tendríamos 13 cubos en total en toda la figura o todo el cuerpo, lo cual corresponde al inciso B, que es el inciso correcto. Continuando, tenemos el siguiente ejercicio que nos pregunta qué opción señala la siguiente figura después de ser girada 180 grados. Lo primero que vamos a hacer para girar la figura 180 grados, vamos a enfocarnos en la parte central, ya que vemos que esta figura está en forma de diagonal, y para girarla 180 grados primero la vamos a girar 90 grados para después girarla otros 90 grados. Bueno, si la giramos 90 grados terminaría de esta manera, lo cual ahora tendremos que volver a girarla 90 grados para que sean 180 grados en total. Entonces, si la volvemos a girar 90 grados, terminaría
en forma de diagonal nuevamente, pero ahora en sentido contrario. Bueno, retomando la figura vemos que se forma como un tipo de óvalo, lo cual no tiene ninguna dirección o sentido, entonces terminaría nuevamente en la misma diagonal en la que había empezado. Entonces la figura que vamos a obtener va a ser exactamente la misma que teníamos al principio, lo cual si vemos las opciones solamente corresponde al inciso B. Pero ahora, para descartar las demás opciones, vamos a enfocarnos también en los triángulos de la parte superior, los cuales estamos señalando de color rojo. Es decir, tenemos esos dos triángulos de color rojo que están en la parte superior, que si nosotros los giramos 180 grados hacia la derecha o en cualquiera de los dos sentidos, vemos que ahora terminarían en la parte inferior, respetando su misma posición, y lo cual nos indica nuevamente que esto corresponde al inciso B, que es el que los tiene en esta posición, y por lo tanto el inciso B es el inciso correcto. Continuando, el siguiente ejercicio nos dice, si el área del cuadrado grande es de 36 centímetros cuadrados, ¿cuál es la medida del área sombreada? Entonces, vemos que el área sombreada tiene forma de círculo, por lo cual necesitamos recordar que el área de cualquier círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, para esta figura tenemos que identificar el área del círculo grande, que es el área 1, que nosotros la podemos calcular identificando su radio. Pero primero vamos a identificar su diámetro, que es de 4 centímetros. Entonces, recordemos que el radio es la mitad del diámetro, lo cual en este caso su radio sería de 2 centímetros. ¿Por qué? Nuevamente porque el radio es la mitad del diámetro. Ahora, para calcular el área, vamos a tener que multiplicar pi por el radio al cuadrado, que en este caso el radio vale 2 centímetros al cuadrado. Entonces, para resolver esto, tendremos que primero elevar al cuadrado pi por 4 centímetros al cuadrado, porque 2 por 2 sería 4. Y nuevamente multiplicando 4 por pi nos quedaría 4 pi y centímetros cuadrados. Esta área corresponde al área 1 o del círculo número 1. Ahora necesitamos encontrar el área del círculo 2 o de color rosa. Entonces necesitamos conocer su diámetro o su radio, el cual no conocemos porque no sabemos cuánto mide esta otra parte del cuadrado. Entonces vamos a ocupar la parte que nos dice que el cuadrado grande, su área en total es de 36 centímetros cuadrados. Esto nos va a ayudar para encontrar la medida de cada uno de sus lados. Recordando que el área del cuadrado es igual a multiplicar su lado por lado o elevar su lado al cuadrado. Entonces, si todo el área es de 36 centímetros cuadrados, eso quiere decir que si nosotros multiplicamos un lado al cuadrado nos tiene que dar 36. Ahora tenemos que aplicar su raíz cuadrada de este lado y raíz cuadrada de 36, lo cual nos quedaría que el lado tiene que medir 6. Eso quiere decir que cada lado del cuadrado tiene que medir 6 centímetros. Ahora, regresando a la figura que teníamos al principio, queremos encontrar cuánto mide el lado de color rosita para el círculo pequeño. Entonces, recordando que todo el cuadrado mide 6 centímetros de lado y nos dice que esta parte del círculo de color naranja es de 4 centímetros, eso quiere decir que esta parte para el círculo pequeño es de 2 centímetros. Bueno, esta parte para el círculo número 2, esos 2 centímetros representan el diámetro, es decir, que el diámetro para este círculo es de 2 centímetros y por lo tanto su radio, que es la mitad, debe de medir 1 centímetro. Ahora, nuevamente, para calcular el área de este círculo, tendremos que multiplicar pi por su radio, que otra vez su radio es de 1 centímetro, y lo elevamos al cuadrado. Entonces, multiplicando primero 1 por 1, nos quedaría 1, es decir, que pi se multiplicaría por 1 centímetro cuadrado. Y esto sería igual a pi por 1, nos quedaría solamente pi, y le agregamos centímetros cuadrados. Esta sería el área para el círculo número 2. Ahora, si nosotros queremos calcular toda el área sombreada, vamos a calcular el área total,
lo cual vamos a tener que sumar el área de color naranja o del círculo número 1 y el círculo número 2, es decir, el área del círculo 1 más el otra área del círculo de color rosa. Es decir, tendremos que sumar 4pi centímetros cuadrados, que fue el primero, y le vamos a sumar un pi o pi por centímetros cuadrados. Entonces, haciendo la suma, nos quedaría que tenemos 4 veces pi más 1 más. Recordemos que a la hora de sumarlo solamente sumaríamos 4 y 1 y nos quedarían en total 5 y pi centímetros cuadrados lo dejamos igual. Entonces el área completa sería de 5pi centímetros cuadrados, que corresponde al inciso A, el inciso correcto. Avanzando con el siguiente ejercicio nos dice: a Daniel, David y Darío les dieron en total 360 canicas. A Darío le tocó un cuarto del total y a David un tercio del total de las canicas. Entonces, ¿cuántas canicas le tocaron a Daniel? Entonces, si nosotros queremos conocer cuántas canicas le tocaron a Daniel, vamos a utilizar los datos para calcular cuántas canicas le tocaron a Darío y a David del total de las canicas. Es decir, para calcular cuántas canicas le tocaron a Darío, nos dice que a Darío le tocaron un cuarto del total, que sería un cuarto de 360. Para calcular una fracción de un total, recordemos que hay que multiplicar la fracción que queremos por el total. Y para poder multiplicar esta fracción, debemos de multiplicar directo y debemos de agregar un 1 abajo del 360 para que se convierta en fracción. De esta manera, 1 por 360 serían 360 y 4 por 1 serían 4. Ahora tenemos que dividir 360 entre 4 para saber el total o esta fracción en enteros, que nos quedarían 90. Es decir, que a Darío le tocaron 90 canicas del total. Ahora vamos a hacer algo similar para calcular las canicas que le tocaron a David. Entonces, para David nos dice que le tocó un tercio del total, que sería un tercio de 360. Entonces, nuevamente tenemos que multiplicar un tercio, que es la fracción deseada, por el total, y nuevamente se debe de multiplicar directo, pero el 360 debemos agregarle un 1 para que se convierta en fracción. De esta manera nos quedaría 360 sobre 3 y nuevamente tenemos que dividir 360 entre 3, y lo cual nos quedarían 120. Es decir, que esta fracción es igual a 120, o que a David le tocaron 120 canicas. Ahora, ¿cómo vamos a conocer las canicas que le tocaron a Daniel? Pues tenemos que quitar del total que teníamos, que eran 360, hay que quitarle las 90 que son de Darío y las 120 que son de David, lo cual, haciendo la resta, nos quedarían 150. Es decir, que a Daniel le tocarían 150 canicas, que corresponde al inciso C, que es el inciso correcto. El siguiente ejercicio nos dice: de un grupo de 45 estudiantes, solo 3/5 aprobaron el examen de matemáticas. Al resto de los estudiantes le toca repetir el examen. ¿Cuántos estudiantes deben repetir dicho examen? Lo primero que vamos a hacer es tomar el total de estudiantes, que son 45, y de ellos calcular cuántos son los que aprobaron. Es decir, si queremos conocer los estudiantes que aprobaron, debemos de calcular 3/5, o cuánto es 3/5 de 45. Entonces, si queremos esta fracción del total, debemos de multiplicar 3/5 por 45. Y recordemos que para poder multiplicar, debemos de multiplicar directo y agregar un 1 abajo del 45. De esta manera multiplicamos 3 por 45, que será igual a 135 sobre 5 por 1, que son 5. Haciendo la división nos quedarían 27. Es decir, que 27 son los estudiantes que aprobaron dicho examen. Ahora, la pregunta nos dice cuántos estudiantes deben repetir dicho examen. Entonces, calculando la cantidad de estudiantes que deben repetir el examen, debemos de tomar el total, que son 45, y quitarle los estudiantes que sí lo aprobaron, que fueron 27, lo cual nos quedaría 18, que serían 18 los que deben de repetir el examen, que corresponde al inciso B. Continuando con el siguiente ejercicio, nos dice: 4 trabajadores tardan en arreglarme el tejado en 18 días. Si quiero acabar el tejado en 12 días, ¿cuántos trabajadores tengo que contratar? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es establecer una relación
entre los trabajadores y los días. Es decir, de acuerdo con los datos, 4 trabajadores se tardan 18 días, por lo cual queremos conocer ahora cuántos trabajadores necesitamos para 12 días, lo cual se forma una regla de 3, pero en este caso va a ser una regla de 3 inversa. ¿Por qué inversa? Porque si los trabajadores aumentan, los días tienen que disminuir. Entonces, ¿cómo resolvemos una regla de 3 inversa? Ahora debemos de multiplicar directo y dividir entre el otro. De esta manera tendremos que multiplicar primero 18 por 4 o 4 por 18, que será igual a 72, y esto lo vamos a dividir 72 entre 12, que sería igual a 6. Es decir, que necesitamos 6 trabajadores para que se tarden 12 días en total, lo cual correspondería al inciso A. Avanzando con el siguiente ejercicio, nos pregunta, ¿qué número continúa en la siguiente serie? Como tenemos los números 1, 8, 27 y 64, observamos que cada uno se puede obtener elevando la posición que tenemos al cubo. Es decir, para el 1 podemos multiplicar la posición 1 3 veces o al cubo. Para el 8 podemos multiplicar la posición 2 3 veces y nos daría 8. Y la posición 3 sería 3 al cubo. La posición 4 sería 4 al cubo. Y entonces, siguiendo este mismo patrón, la siguiente posición tendremos que multiplicar 5 al cubo. Es decir, multiplicar 5 por 5 por 5. Lo cual sería igual a 125. Es decir, que el siguiente número tiene que ser 125, que es el inciso correcto, el inciso B. El siguiente ejercicio nos pide identificar la fracción que continúa con la serie. Lo primero que vamos a hacer es identificar que la serie va disminuyendo, es decir, de 2 tercios a 1 tercio disminuyó, igual a 1 sexto y también a 1 doceavo. Entonces, como la serie va disminuyendo, significa que cada uno lo vamos a ir restando o tal vez dividiendo. Bueno, vamos a calcular la diferencia entre 2 tercios y 1 tercio y vemos que 1 tercio es la mitad de 2 tercios, porque de un lado tenemos 1 y el otro tiene 2. Entonces vamos a ver si esta regla se cumple para la siguiente posición, que sería 1 tercio, calcular su mitad. Para calcular su mitad tendremos que dividirla entre 2 y agregarle un 1 abajo porque son fracciones. Y recordemos que para dividir fracciones debemos de multiplicar cruzado en forma de zigzag, es decir, 1 por 1 y el resultado iría en el numerador, y luego 3 por 2 ahí iría en el denominador. De esta manera 1 por 1 sería 1 y 3 por 2 son 6, es decir que 1 sexto sería la mitad de 1 tercio, y vemos que en efecto es la siguiente posición. Ahora, para comprobarlo, la siguiente 1 sexto tendremos que dividirlo entre 2, nuevamente agregando un 1 y multiplicando cruzado, nos quedaría 1 por 1, 1 y 6 por 2, 12. En efecto, es 1 doceavo, que es la siguiente posición. Entonces, para la posición que nos interesa, tendremos que dividir nuevamente 1 doceavo entre 2 y multiplicando 1 por 1 sería 1 y 12 por 2 serían 24, que corresponde a el inciso B, que es la respuesta correcta. Continuando, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles números ocupan la 12ª y 13ª posición en la serie? Lo primero que vamos a hacer cuando tenemos una serie es calcular la diferencia entre cada uno de estos términos. De esta manera podemos identificar si hay algún patrón o alguna regla que se sigue para cada uno. De acuerdo con las diferencias, vemos que ninguna diferencia se parece, por lo cual vamos a tener que intentarlo de otra manera. Vamos a tratar de hacerlo de forma salteada, es decir, tomando la sucesión de 3, 5, 7. 3, 5 y 7 la tomamos aparte, y de la misma manera tomamos ahora los números 6, 11 y 16 para ver si así podemos identificar algún otro patrón. Vemos que de la primera sucesión 3, 5 y 7 va aumentando de 2 en 2, por lo cual las siguientes posiciones tendrían que ser 9, 11, 13 y 15. Para la sucesión de color azul, vemos que la diferencia entre cada uno es de 5, lo cual nos indica que cada término va aumentando de 5 en 5, por lo cual las siguientes posiciones tendrían que ser 21, 26, 31 y 36. Ahora, vamos a juntar las dos sucesiones para completar la sucesión que teníamos al principio. La sucesión que teníamos al principio era 3, 6, 5, 11, 7, 16, lo cual
para las siguientes posiciones tendrían que ser, continuando con la sucesión de 3, 5, 7, la siguiente posición sería 9. Y para la otra sucesión, que era 6, 11, 16, la siguiente posición sería 21. Por lo cual ya tenemos esas dos posiciones siguientes y así continuamos con las siguientes. La siguiente tendrá que ser 11 para la sucesión de color rojo, después 26 para la sucesión de color azul, después 13 para la sucesión de color rojo, después 31 para la siguiente. Hasta aquí vamos a contar cuántas posiciones llevamos de toda la serie. Entonces ya tenemos la primera posición, la segunda, la tercera posición, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, décima primera y décima segunda. Vamos a calcular la décima tercera, que sería, de acuerdo con la sucesión, seguiría de la sucesión roja, seguiría el 15. Entonces, de esta manera, recordemos que queremos encontrar la décima segunda y décima tercera, que serían 31 y 15 respectivamente, lo cual corresponde al inciso D. Continuando, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente figura de acuerdo con la serie? Nuevamente, como tenemos una serie de figuras, tenemos que analizar qué es lo que está cambiando de una figura a otra. Empezando con el círculo que tiene la primera figura, vemos que es un círculo negro que después se convierte en un cuadrado negro también. Pero para la tercera figura vuelve a ser nuevamente un círculo, pero ahora está blanco, lo cual nos indica que para la siguiente figura tiene que volver a ser un cuadrado igual blanco, lo cual nos deja como opciones a la opción A, B o C. Entonces, ahora analizando las flechas que tenemos, vemos que la flecha larga está de forma vertical, luego de forma horizontal, nuevamente vertical, lo cual nos indica que para la cuarta figura tiene que volver a ser de forma horizontal, lo cual solamente nos deja como opciones al inciso A o al inciso B. Ahora, analizando la posición en la que tenemos las figuras, vemos que en la primera figura tenemos el círculo en la posición derecha y después en la segunda figura está en la posición superior y luego en la posición izquierda, lo cual nos indica que si la figura sigue rotando terminará en la posición de abajo, lo cual solamente nos indica que la figura debe de tener la línea horizontal y la figura de cuadrado blanco en la posición inferior, lo cual corresponde solamente al inciso A. Avanzando, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los primeros 4 términos de la sucesión con término general? AN es igual a n sobre n cuadrada más 1 menos 1. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es recordar que si nos están dando el término general, que en este caso es AN es igual a n sobre n cuadrada más 1, todo esto menos 1, eso nos ayuda a calcular la posición que nosotros queremos conocer, recordando que n en este caso representa la posición que queremos conocer o la posición deseada. Entonces, como queremos conocer los primeros 4 términos, tenemos que poner el valor de 1, 2 y 3, porque es la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Entonces, empezando con la primera posición, es decir, cuando n es igual a 1, tenemos que sustituir en la fórmula que nos están dando. Es decir, en donde esté n, ahí tenemos que poner el valor de 1. Entonces, sustituyendo, vamos a tener en la parte de arriba de la fracción tenemos 1, que es el valor de n. En la parte de abajo es 1 al cuadrado más 1, porque ese 1 se queda igual, menos 1, que le tenemos que restar. Ahora, haciendo la operación en la parte de abajo, solamente tenemos que multiplicar 1 por 1, que sería 1 más 1. Entonces, nos quedaría 1 más 1, en la parte de abajo serían 2, y todo lo demás se queda igual. Haciendo la resta de fracciones tendremos que restar un medio menos un entero, en donde hay que recordar que para poder restar un entero tenemos que agregarle un 1 en la parte de abajo para que se convierta en una fracción, y para restar fracciones recordemos que hay que multiplicar cruzado, es decir, 1 por 1 y después 2 por 1. Y después los dos denominadores, que sería 2 por 1 nuevamente. Entonces, 1 por 1 sería 1,
menos 2 por 1 que es 2, todo eso sobre 2. Haciendo la resta, 1 menos 2 sería menos 1 porque gana el signo negativo sobre 2. De esta manera obtenemos menos 1/2. Esta sería la primera posición que acabamos de calcular. Ahora vamos con la segunda posición, que significa que queremos la segunda posición, que ahora el valor de n o la posición va a ser igual a 2. Y nuevamente hay que sustituir en la fórmula que nos están dando. Es decir, en la parte de arriba ponemos 2 y donde esté n en la parte de abajo ponemos 2 al cuadrado y todo lo demás se queda igual. Es decir, más 1, menos 1, eso se quedan de la misma manera. Entonces, para sacar el valor de abajo tenemos que multiplicar 2 por 2, que sería 4, más 1, que esto nos quedaría igual a 2 sobre 5 menos 1. Esto sería igual a, nuevamente tenemos que hacer la resta de fracciones, 2/5 menos un entero. Nuevamente le agregamos un 1 en la parte de abajo a este 1 para que se convierta en fracción. Y nuevamente multiplicando cruzado sería 2 por 1 y 5 por 1 y luego 5 por 1 nuevamente. De esta manera 2 por 1 serían 2 menos 5 por 1 que son 5 sobre 5. 2 menos 5 nos quedarían menos 3. Recordemos que signos diferentes se restan y gana el signo que es mayor. Así obtenemos la segunda posición, que fue menos 3/5. Ahora vamos con la tercera posición, o qué significa que sea la tercera posición, que ahora n es igual a 3 porque es la tercera posición que queremos conocer. Nuevamente sustituyendo la fórmula, ahora sería 3 arriba sobre 3 al cuadrado, porque es lo que vale n, más 1 menos 1. Estos se quedan igual. Haciendo la parte de abajo tenemos que multiplicar 3 al cuadrado, que será 3 por 3, son 9, más 1, todo esto menos 1. Primero haciendo la suma de abajo tendríamos 9 más 1 serían 10, es decir, 3 décimos menos un entero. Haciendo esta resta de fracciones, nuevamente al entero, que es el 1, tenemos que agregarle un 1 abajo para que se convierta en fracción y poder multiplicar cruzado. Es decir, 3 por 1 y luego 10 por 1. Esto nos quedaría 3 por 1, que serían 3, menos 10 por 1, que son 10 sobre 10. Esto sería igual a 3 menos 10, nos quedaría menos 7 porque se restan y gana el signo negativo. Y esta sería la tercera posición, menos 7 décimos. Por último, para la cuarta posición, ahora tenemos que tomar el valor cuando n es igual a 4, porque es la cuarta posición, y nuevamente tenemos que sustituir en la fórmula, que era 4 arriba sobre 4 al cuadrado más 1 menos 1, porque estos 1 se quedan igual. Y en la parte de abajo primero tenemos que realizar el cuadrado, que sería 4 al cuadrado es 4 por 4, que son 16, más 1, todo esto menos 1. Haciendo la suma en la parte de abajo nos quedarían 17 y todo esto hay que restarle 1. Tenemos que restar las fracciones, que son 4/17 menos un entero, al cual le tenemos que agregar nuevamente un 1 abajo para que se convierta en fracción y poder multiplicar cruzado. Siempre empezando del lado izquierdo, tenemos que multiplicar 4 por 1 y después 17 por 1. Así nos quedarían 4 menos 17 sobre 17, y haciendo la resta tendríamos 4 menos 17 sobre menos 13 porque gana el signo negativo, y esta sería la cuarta posición. Ahora entonces, tomando en cuenta todas las posiciones que tenemos, ya podemos resolver lo que nos pide. Queremos los primeros 4 términos. El primer término fue menos 1/2 porque fue el primer resultado. El segundo resultado fue menos 3/5. Esta sería la segunda posición. Para la tercera posición fue menos 7 décimos. Menos 7 décimos. Y la cuarta posición fue menos 13/17, que es el que acabamos de sacar. De esta manera, estos 4 términos hasta el menos 13/17 formarían esta sucesión, que solamente queremos los primeros 4 términos y corresponde al inciso B.